Descargo de responsabilidad, no poseo nada, más la lástima. Equipo 8 capítulo 2. Kurenai entrecerró los ojos mientras el sol de la mañana brillaba en el exterior pintado de blanco de la torre del ocaje. Tenía un dolor de cabeza cegador alimentado por la falta de sueño y la compañía que había estado manteniendo. Ella permanecía despierta más tiempo del que quería, meditando sobre sus genins. Su esperanza original era que Naruto ayudara a sacar a la chica Hyuga de su caparazón. Hacer del irrespetado heredero Hyuga un shinobi fuerte sería una venganza indirecta contra la cabeza de ese clan arrogante, pero era lo mejor que podía manejar por el momento. Pero parecía que Naruto necesitaría su propia ayuda. Una vez que superaste las bravuconadas y las bromas, él estaba tan inseguro como Hinata. Simplemente lo escondió. Shino tenía menos bagaje psicológico que sus compañeros de equipo, pero también parecía carecer de algo de su fuego. Simplemente no parecía poner tanto esfuerzo en las cosas. Tal vez fue esa persona separada que cultivaron los Agurames. Los que había conocido parecían actuar tan poco emocionales y precisos como los insectos con los que se asociaron. Shino definitivamente iba a ser un desafío para entender. Sin embargo, las deficiencias de Naruto fueron las más evidentes, y podrían tardar más en corregirse. Así que se despertó con su alarma antes de las 5 y buscó a Mahito Gai en su campo de entrenamiento favorito. Kurenai tenía una teoría sobre los Honins más hábiles que desarrollaban severas peculiaridades de personalidad para compensar el estrés de las misiones. Si alguna vez quisiera hacer una presentación sobre esta teoría para la Sociedad de Filosofía Natural de Konoha, Mahito Gai sería la exhibición. Ella supuso que podría haber sido dejado caer sobre su cabeza cuando era niño. Repetidamente. Pero eso no explicaba cómo había sobrevivido para convertirse en un genin. Fue deprimente, pero mucho más probable, que hubiera comenzado a obsesionarse con el spandex verde y el poder de la juventud después de convertirse en Jonin. Yui Kurenai temía el día en que se despertara y se dio cuenta de que se había vuelto igual de excéntrica a su manera. No tendría más remedio que hacerlo honorable y acaba con su propia vida. Al menos Gai era predecible en sus obsesiones. Todas las mañanas no estaban en misiones, él y Rock Lee se levantaban antes del amanecer, trabajando en combinaciones de taijutsu ridículamente intrincadas. Al menos había centrado algunas de sus obsesiones de manera positiva. Se decía que su taijutsu estaba entre los mejores de su generación, se había enfrentado a un estudiante con bobinas de chakra subdesarrolladas y lo había convertido en un shinobi efectivo. Ella suponía que el estrés adicional de aprender a completar misiones sin recurrir a ninjutsus o genjutsus era considerable. Algo tenía que explicar el acelerado descenso de Rock Lee a la locura verde vestida de spandex con su sensei. Por otro lado, era difícil discutir con los resultados. El genin vestido de verde se movió tan rápido que sin chakra, sus ojos tenían dificultades para mantenerse al día con él, y sus golpes dejaban marcas visibles en los gruesos troncos de entrenamiento. Naruto podría aprender mucho aquí. Gai levantó la vista de su pupila y mostró lo que probablemente pensó que era una sonrisa encantadora. Kurenai-san, te levantas temprano para ver el poder de la juventud. Kurenai asintió, aunque imaginó que su sonrisa era un poco enfermiza. Ella no era una persona matutina por ningún tramo de la imaginación. Sabía que podía encontrarte aquí. La expresión de Gai se convirtió en una nimiedad engreída. Se necesita mucho entrenamiento para convertirse en un genio del trabajo duro. Pero Lee lo logrará porque está lleno de los fuegos de la juventud. Josh. Gai Sensei. Lee. Gai Sensei. Kurenai sabía que necesitaba cortar esto de raíz. Su inminente migraña estaba a solo un par de versículos de distancia. Quería hablar contigo sobre un entrenamiento suplementario para Tenten, y algo más que ha surgido. Mahito Gai podría estar ensimismado, demasiado entusiasta y completamente falto de sentido de la moda, pero no era estúpido. Lee. Corre 5 vueltas alrededor de Konoha, sí, Gai Sensei. Y si no puedo hacer eso sin detenerme, subiré a la cima del monumento del Hokage, caminando solo sobre mis manos. Gai aplaudió cuando su estudiante despegó. Kurenai se preguntó si Naruto estaría a salvo con estos dos. Tendría que asegurarse más tarde ese día para impresionar a su genin de que el verde neón tampoco era un color apropiado para el atuendo ninja. Kurenai reunió sus pensamientos cuando Gai se volvió hacia ella y cruzó los brazos en lo que parecía pensar que era una posesería. Ahora que Lee está probando su resistencia, ¿qué querías discutir? Su sonrisa era un poco demasiado inquietante para los gustos de Kurenai. He estado pensando en su idea con respecto al uso de nuestro conocimiento especializado para desarrollar mejor el potencial de nuestros estudiantes, dijo cuidadosamente.
Eso no fue exactamente lo que dijo cuando los Honins estaban bebiendo. Lo que en realidad dijo fue algo más en la línea de cómo se apiadaría de cualquier estudiante asignado su Kakashi, y los entrenaría por simpatía por tener un sensei tan despiadado. Kakashi, por supuesto, respondió preguntando si había dicho algo. Nani. Las cejas de Gai de 1 pulgada de grosor se agruparon en confusión. Bueno, continuó Kurenai, pensé que era una idea bastante buena, así que me gustaría trabajar en un oficio. Tengo un estudiante que necesita mucho trabajo extra en su taijutsu. Si pudiera unirse a ti y a Lee por las mañanas, también le proporcionaría a Lee un compañero de combate. A cambio, Tenten puede unirse a nosotros cuando trabajo con mi equipo en el entrenamiento de Genjutsu. Lee también puede venir, si crees que se beneficiaría. El otro estudiante de Gai, Ryuga Neji, realmente no necesitaba la tutoría. Ese Byakugan podía ver a través de la mayoría de los genjutsus, y Kurenai no estaba loca por la forma en que lo había visto mirar a su primo. Gai pasó su pulgar sobre su barbilla en su pose de pensamiento profundo. Tenten probablemente podría beneficiarse más, y Lee debería al menos saber qué buscar si cae bajo un genjutsu. ¿Qué estudiante querías trabajar con nosotros? Uzumaki Naruto, respondió Kurenai, esperando medir la respuesta de Gai. Para crédito del hombre, solo asintió pensativamente. Es bastante pequeño, incluso si arde con el fuego de la juventud. ¿Crees que podrá entrenar al ritmo que Lee establezca? La pregunta era inocente, pero ella vio el orgullo del hombre en su estudiante discapacitado / especializado. La resistencia de Naruto es casi de nivel Jonin. Incluso cuando se vuelve sinuoso, está listo para pelear de nuevo en un par de minutos. También está muy motivado para probarse a sí mismo. Ella sonrió. El anzuelo fue cebado, ahora para desembarcar el pez. No me sorprendería si, después de acostumbrarse a su rutina, no comenzara a correr los 2 harapientos. Maito Gai nunca, que ella sepa, ha rechazado un desafío de ningún tipo. ¿Alguna vez? Josh. Pondremos a prueba los poderes de su juventud. Kurenai-san, envía a tu estudiante aquí mañana por la mañana y lo convertiremos en un genio del trabajo duro, solo superado por Milee-kun. Eso fue tan fácil que Kurenai sintió un destello de culpa. Bien, y haré que Naruto te lo diga cuando repasemos el genjutsu y tus estudiantes serán bienvenidos a unirse a nosotros. El sol naciente que brillaba en los dientes del hombre comenzaba a darle dolor de cabeza, así que se despidió y buscó una taza de café fuerte. No había muchas tiendas que vendieran café en Konoha. La bebida occidental apenas se estaba volviendo popular. Había aún menos lugares que servían la bebida con cafeína que estaban abiertos temprano en la mañana y / o tarde en la noche. No fue casualidad que todos ellos estuvieran muy cerca de la torre del Hokage. Muchas noches enteras se llevaron a cabo allí. Reforzada por 2 tazas grandes de la cerveza más fuerte que pudo encontrar, Kurenai se dirigió a la oficina del Hokage. Sus guardias de Chunin tenían los ojos casi tan rojos como los de ella, confirmando sus sospechas. Se rumoreaba que el Sandaime trabajaba horas increíblemente largas, se levantaba temprano en la mañana y a menudo se quedaba despierto toda la noche. Sus únicos descansos de las presiones de su trabajo fueron las cortas caminatas que daba por el pueblo, revisando esto y aquello. Incluso aquellos tenían un propósito, ya que a menudo veía lo que otros no veían. Con todo lo que sabía de la dedicación del hombre a la aldea y sus residentes, Kurenai no podía entender por qué dejó que la situación con Naruto continuara tanto tiempo. Las cosas que había aprendido durante la semana pasada la dejaron enojada y hambrienta de respuestas. Pero una exhibición emocional no le daría esas respuestas, por lo que se convirtió en una máscara impasible y asintió con la cabeza a los guardias de Chunin. Todavía tenía que recordarse a sí misma de veces que ahora los superaba. Deseo hablar con Okage-sama si está disponible. ¡Ay! El de su derecha ladró. Él te ha estado esperando, Kurenai-san. Ella no sabía si él estaba fanfarroneando o no. De cualquier manera, ella estaba impresionada. Ella asintió con la cabeza cuando abrieron la puerta y la llevaron a la oficina del Hokage. Ver el profesor así, bajo la dura e implacable luz del sol de la mañana, le recordó que el hombre tenía más de 60 años y debería haber estado felizmente retirado. En cambio, se había visto obligado a regresar a esta oficina nuevamente, y había trabajado aquí durante otros 12 años después de la muerte de Yondaime. Sintió una puñalada lástima por un hombre en un trabajo ingrato, pero lo aplastó sin piedad cuando recordó a alguien que merecía algo mejor de lo que había recibido. ¿Te levantas temprano, Kurenai?, dijo en un tono suave. Ay, Okage-sama, respondió en un tono formal, con la voz ligeramente fría.
He tenido una conversación que hizo que dormir, difícil. Él asintió lentamente. ¿Y con quién fue esta conversación? Uzumaki Naruto. Después de conocerlo un poco, me encuentro cuestionando mi lealtad a Konoha. Sus palabras fueron elegidas con la intención de provocar una reacción. Una admisión de pensamientos semitraidores normalmente sería recibida con indignación o burla. Ella esperaría tal exhibición del Hokage, pero no estaba preparada para lo que él hizo. Él sonrió. Me alegra ver que Naruto ha encontrado otro oído comprensivo, dijo mientras se enderezaba en su silla y volvía a encender su pipa. Tú, Yui Kurenai no a menudo se quedaba sin palabras, pero le tomó un momento recopilar sus pensamientos. ¿Sabías lo que estaba pasando con el niño? Okage-sama, ¿por qué has permitido esto? El Sandai me suspiró y por un momento sus ojos le mostraron un atisbo de un alma supremamente cansada. Ojalá el Hokage fuera tan poderoso como todo el mundo parece pensar. Él le dio una sonrisa cansada. Sería bueno poder hacer lo que quisiera, al menos por un corto tiempo. Kurenai frunció el ceño. Esto no iba nada parecido a lo que ella esperaba. Pero tú eres el Hokage. Tu palabra es ley. Lo es, hasta cierto punto. En realidad, el Hokage solo muestra a los aldeanos y a los shinobi el camino. Depende de ellos seguir su liderazgo. Las dos mitades de la ecuación deben trabajar juntas si se quiere lograr algo. ¿Y en el caso del niño? Preguntó. Kurenai tenía la sensación de que sabía a lo que conducía, pero necesitaba saberlo con certeza. Puedes llevar al buey al río, pero solo beberá si así lo desea. Los ancianos de la aldea y los jefes de clan me piden que ejecute al niño, o en su defecto, que lo exilie de la aldea. Me niego a hacer esto. Les digo que el niño es el legado de los Yondaime, y que deseaba que el niño fuera visto como un héroe, porque es el carcelero de los Kyuubi. Asienten y están de acuerdo conmigo, luego cuando se van a casa les dicen a sus subordinados que eviten al niño. Pero, si están desafiando tus órdenes, tú eres el Hokage. La cafeína en la sangre de Kurenai la mantenía despierta, pero también hacía que sus pensamientos temblaran como insectos de agua mientras luchaba con el alcance a la traición. No hacen nada para desafiarme abiertamente, le aseguró Sarutobi. Se han vuelto demasiado cautelosos para eso. Los aldeanos han tratado de matar al niño en numerosas ocasiones, solo para ser frustrados por el Ambu. Peor aún, ha habido shinobi, enloquecidos por su dolor, que también buscaron la vida del niño. Sus ojos se endurecieron. Corrieron la misma suerte. Pero ahora, ahora están de acuerdo con sus bocas y desobedecen con sus corazones. El Hokage puede decirle a alguien que trate al niño adecuadamente, pero a menos que yo o uno de mis subordinados nos paremos sobre esa persona, no harán algo que sientan que se les ha impuesto. Konoha siempre ha puesto menos restricciones a la vida privada de sus habitantes, pero parece que hay un inconveniente en esta libertad. Kurenai se encontró sentada en una de las sillas frente al escritorio del Hokage. Ni siquiera sabía cuándo se había sentado. Así que me estás diciendo que los aldeanos y una buena parte de los shinobi, están tan decididos a abusar de Naruto que irán a tus espaldas para hacerlo. Básicamente tienes una desobediencia civil generalizada en lo que respecta al niño. Sarutobi asintió. Esa es una forma de resumirlo. Los aldeanos miran al niño y ven un reflejo de sus temores. Los shinobi ven un reflejo de su pérdida. No lo verán como algo diferente hasta que pueda tocar sus corazones y hacerles ver la verdad. Creo que un día Naruto demostrará su valía a la aldea, y aquellos que lo despreciaron en el pasado lamentarán sinceramente sus acciones. ¿Arrepentimientos? Kurenai preguntó bruscamente. Los arrepentimientos futuros no significan nada para él en este momento. Es una maravilla que no haya huido o que haya comenzado a matar a todos los que conoce. Estos idiotas tendrán suerte de no convertirlo en una profecía autocumplida con sus propias acciones. ¿No sería más amable despedirlo? ¿Dejarlo crecer en algún pueblo aislado donde nadie sabe quién es? No, dijo el Hokage en un tono firme. Naruto es de Konoha. El Yondaime deseaba que fuera el héroe de la aldea, no el paria exiliado. Levantó la mano cuando Kurenai tomen a hablar. Incluso si fuera más amable, hay otras razones por las que debe quedarse. Hay rumores de un grupo que ha estado buscando información sobre los Jinchuriki. No se sabe por qué quieren esto, pero Naruto está mejor en Konoha y aprendiendo a defenderse. ¿Es por eso que fue admitido en la Academia Ninja de Konoha? En realidad quería asistir, el Hokage sonrió levemente. Estaba bastante decidido a convertirse en un shinobi, según recuerdo. Solo me aseguré de que nadie le impidiera asistir. No, pero lo sabotearon en cada oportunidad, ¿no?
Kurenai sabía que se suponía que un Jonin debía permanecer tranquilo y lógico en todo momento, pero su frustración con lo que estaba aprendiendo lo puso a prueba. ¿Todavía superó eso, no? Esa suave sonrisa todavía estaba en el rostro del Hokage. Y fue galardonado con su Itaite de su sensei, un hombre que perdió a toda su familia a manos de los Kyuubi. Hizo una pausa por un momento, mirando a Kurenai directamente a los ojos. Y ahora te tiene. De repente, Kurenai sintió que acababa de pasar una prueba de algún tipo. ¿Esperabas que viniera aquí hoy, no? Él asintió. Sin embargo, tal vez no tan temprano. Tuve que levantarme para encontrarme con Gai. El taijutsu de Naruto necesita mucho trabajo extra. Acepté trabajar con Tenten en Genjutsu, en el que Gai no tiene esperanzas. Mordió la lengua después de decir eso. Técnicamente, los Honins eran responsables de entrenar a sus propios genins. No había una regla específica en contra de lo que había hecho, pero definitivamente estaba en contra de la costumbre. El Hokage se rió entre dientes en voz alta, lo que la sorprendió. Confía en Yui Kurenai para romper las reglas de tal manera que nos haga preguntarnos por qué no lo habíamos hecho hace mucho. Kurenai se encogió de hombros, un poco incómodo con su humor. Solo tenía sentido. Gai es el mejor instructor de taijutsu que conozco. Su tiempo se gasta mejor haciendo eso que tratando de enseñar genjutsus, algo que puedo hacer mejor. Veo la lógica de tu plan. La mayoría de los honins no admitirían que alguien más puede enseñar un tema mejor que ellos. Mi objetivo es que mis genins estén lo mejor preparados posible antes de llevarlos fuera de las murallas de Konoha. Todos sabemos cómo, lo inesperado, siempre puede suceder. No quiso sonar amargada, pero sus palabras aún salieron de esa manera. Todavía te detienes en ese día. No era una pregunta que su Hokage estuviera haciendo. Todavía no hay respuestas para lo que sucedió. Su voz estaba en capas con una tensión profunda, como un cable de acero que gradualmente se tensaba. ¿Quieres decir que no hay respuestas que aceptes? A pesar de sus palabras, la voz del Hokage era suave. Parecía estar más triste que cualquier otra cosa. Algunas cosas extienden los límites de la coincidencia, y todos sabemos quién se benefició más de una tragedia así. El cable comenzó a vibrar. Pero no hay pruebas. ¿Es eso una indicación de inocencia? ¿O astucia? No importa. Tengo otro equipo con alguien a quien preferiría ver en el suelo. No voy a arriesgarme esta vez. Esa negativa a arriesgarse fue la razón por la que se encontró parada fuera de la torre del Hokage en este momento, esperando a su estudiante. Y sentir su dolor de cabeza empeora constantemente. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. Poco antes de la 9ª hora, un borrón naranja apareció en la distancia, rebotando a lo largo de los tejados. Ella observó de cerca, pero no parecía haber nadie persiguiéndolo, lo cual fue un alivio. Ella esperaba que él dejara de hacer bromas todo el tiempo, especialmente si ella lo mantenía demasiado ocupado para aburrirse. Naruto aterrizó en una cuclilla frente a ella, sonriendo como un loco. Ella levantó una ceja hacia él. ¿Cuál es la prisa? Preguntó. Ah, no, dijiste ayer que un equipo de scouting necesitaba huir mucho. Así que pensé que sería un buen entrenamiento viajar lo más rápido posible. Kurenai asintió. Y tu alarma no sonó y apenas te despertaste a tiempo para llegar aquí. Naruto se rió con inquietud y se rascó la parte posterior de la cabeza, un poco avergonzado. Ella se rió un poco mientras le hacía un gesto para que él caminara con ella. Bueno, también necesitaremos obtener una buena alarma hoy. Mañana vas a empezar a levantarte a las 5 de la mañana. 5 en punto. ¿Por qué? Los ojos de Naruto se habían abierto de par en par y su boca se abrió cómicamente. Porque es entonces cuando Gai Sensei hace un entrenamiento extra de taijutsu con su estudiante, Lee. ¿Te unirás a ellos todos los días que estemos en Konoha? ¿Se entiende eso? ¿No me vas a entrenar? Preguntó, sonando un poco confundido y decepcionado. Todavía entrenarás conmigo con el resto del equipo en nuestros horarios normales de reunión. Este es un entrenamiento adicional. Trabajarás con Maito Gai porque es uno de los mejores maestros de taijutsu que conozco. Podrá mostrarte cosas que no necesariamente puedo hacer. Dio 2 pasos antes de darse cuenta de que Naruto se había detenido en seco. ¿No eres mi sensei? Preguntó, perplejo. Sí, lo soy. Aunque probablemente deberías llamar a Gai Sensei también. A pesar de lo que puedas pensar, no es una debilidad admitir que alguien más es mejor en algo que en muchos sentidos, es una fortaleza. Gai es la mejor persona para enseñarte taijutsu, y mostraré a sus estudiantes los puntos más finos del genjutsu.
Es por eso que los shinobis funcionan mejor en equipos, Naruto. Cada persona tiene diferentes fortalezas y debilidades. Saber cómo usar las habilidades de su equipo para su mejor efecto es la verdadera prueba de un líder. Especialmente un Hokage. ¿Entiendes? Naruto la miró por un momento antes de comenzar a asentir. Bien. Luego, informará a Gai en el área de entrenamiento 23 cada mañana a las 6 en los días en que tanto su equipo como el nuestro están en Konoha. También te avisaré con anticipación antes de comenzar a trabajar en Genjutsus. Sus estudiantes probablemente se unirán a nosotros para esas sesiones de entrenamiento. Ahora, quiero que obedezcas las instrucciones de Gai cuando trabajes con él, pero de lo contrario sigues siendo mi alumno. Antes de realizar cualquier cambio que se extienda fuera de sus sesiones de entrenamiento con Gai, me gustaría que consultaras conmigo primero, ¿de acuerdo? Ella no quería socavar la autoridad de Gai, pero no lo dejaba vestir a su estudiante como un clon de sí mismo. Un Rogue Lee fue suficiente. Naruto asintió, un poco menos seguro de sí mismo esta vez. Bien. ¿Trajiste tu dinero? Naruto asintió y sacó una billetera en forma de rana que estaba llena de notas Ryou dobladas. Ella parpadeó, un poco impresionada de que él hubiera logrado ahorrar tanto. Pero ella suponía que eso no era tan difícil de hacer cuando pocos dueños de tiendas tendrían algo que ver con él. Entonces vamos a eso. Tenemos menos de 3 horas antes de que tengamos que reunirnos con los demás. XX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 
Para entonces, el dolor de cabeza de Kurenai aún no se había disipado. Las compras en sí no ayudaron. Como esperaba, tuvo que recurrir a algunas amenazas bastante viles para que los comerciantes cooperaran. Incluso entonces atrapó a dos de ellos cargando deliberadamente al niño. La mirada increíblemente sorprendida en el rostro del niño cuando ella habló en su defensa hizo que fuera aún más difícil para ella controlar temperamento. Puedo negarme a servir a cualquiera que elija, dijo un anciano particularmente agrio, y luego escupió en el suelo frente a ellos. Naruto es un shinobi de la hoja. ¿Se le da la opción de defenderte o no si la aldea es atacada? Respondió. No tienes ningún negocio amenazándome. ¿Qué estaban pensando, haciendo de una chica tonta un jonin? Kurenai cerró las miradas con el anciano mientras la temperatura dentro de la tienda de armas parecía bajar 20 o 30 grados. Incluso Naruto retrocedió mientras los otros clientes huían. Esta niña tonta está actuando bajo las órdenes directas del propio Hokage. Eso significa que puedo hacerte cualquier cosa que quiera, ya que estás actuando en contra de sus deseos. Puedo enviarte un recorrido de 30 minutos por el nivel más bajo de Yomi. Cuando termine contigo, nadie te reconocerá. Asumiendo, por supuesto, que todavía estás cuerdo. Sería mucho más fácil simplemente volverte loco y luego tomar lo que queremos, ¿no es así, Naruto? Ve, Kurenai-sensei. No quiero que nadie diga que soy un ladrón. No podía decir si Naruto sabía que estaba fanfarroneando o no. Esto, por supuesto, hizo que el comerciante se aterrorizara aún más. Tienes suerte de que mi estudiante se preocupe por su reputación. Es lo suficientemente ingenuo como para pensar que un anciano tonto como tú podría eventualmente aprender su lección y verlo por lo que es. Tú y yo sabemos que eso nunca sucederá. Después de todo, fuiste lo suficientemente idiota como para insultar a un jonin en su cara, ¿verdad? Ella lo estaba acostando un poco grueso, pero el viejo vaca había decidido jugar con el kunoichi equivocado esta mañana. Sí, sí. Quiero decir, no. Quiero decir, el anciano balbuceaba de miedo ahora. Incluso una intención asesina extremadamente débil de su parte casi lo había roto. Vamos, Naruto. Tan estúpido como es este anciano, probablemente haya afilado las manijas de su kunai en lugar de los puntos. Mientras se dirigían a otra tienda, una dirigida por el padre de uno de los genins de Gai, ella habló en voz baja con su estudiante. ¿Te das cuenta de cómo el miedo y la ignorancia parecen correr de la mano en las personas? Una persona con uno, por lo general tiene una buena parte del otro, y como tal se ve fácilmente afectado por el genjutsu te odia, solo porque tiene miedo, y su miedo necesita una salida. ¿Por qué me dices esto, sensei? Debido a esto, la ignorancia y la cobardía nunca serán completamente erradicadas de los corazones de los hombres. Incluso si te conviertes en Hokage, habrá algunas personas que aún se negarán a aceptarte. Hay más de unas pocas personas en Konoha que tampoco aceptan el Sandaime. Más de lo que hubiera pensado antes de esta mañana de todos modos. Naruto asintió lentamente.
Sus ojos pueden haberse atenuado un poco, y ella se sintió avergonzada de sí misma por empañar sus sueños, incluso si eso lo salvaría de futuras decepciones. Dicho esto, continuó, lo que hice hace un momento no es algo que deba hacerse a la ligera. Había un elemento de intimidación en la forma en que traté a ese anciano, y eso no es algo que un shinobi debería estar haciendo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Dijo, haciendo la pregunta obvia. 1. Quería demostrarte algo. 2. Estaba actuando directamente contra la voluntad del Hokage, que es criminal en el mejor de los casos y traidor en el peor. 3. Insultó mi género. ¿Género? Preguntó Naruto. El niño estaba lleno de preguntas, pero de alguna manera eso lo hacía más fácil de enseñar. Algunas personas piensan que los hombres son inherentemente superiores a las mujeres. Naruto solo la miró, obviamente perplejo. Mira, ¿a cuál de tus compañeros de equipo preferirías enfrentar en una pelea seria? Oh. Hinata, por supuesto. ¿Qué quieres decir, por supuesto? Kurenai preguntó en un tono engañosamente suave. Bueno, Shino es más grande y golpea más fuerte. ¿Pero no le dolería más el Hyuuken de Hinata? Tal vez, pero no creo que lo use en un compañero de equipo. Kurenai suspiró. Todo bien entonces, fuera de nuestro equipo. Decir, ¿preferirías enfrentarte a Sasuke o Sakura? El niño visiblemente se estremeció. Ese Sasuke. Kurenai se detuvo en seco. ¿Naruto preferiría enfrentarse al genio Uchiha? Tal vez todavía tenía miedo de ofender a su enamorado, ¿por qué es eso? Le preguntó. Sakura golpea muy fuerte cuando está enojada, susurró Naruto. Está bien, él está siendo objetivo después de todo, Kurenai reflexionó, tal vez haya esperanza para él después de todo. A Asuma no le fue tan bien. De camino a la otra tienda de armas, pasó junto a un sastre que tenía una pancarta en el frente que proclamaba su gran inauguración. Ella cambió su itinerario en el acto, y se alegró de haberlo hecho. El propietario, un hombre llamado Ikitaro, había emigrado recientemente de Wave Country, con la esperanza de comenzar de nuevo después de que la depresión económica arruinara su antiguo negocio. Como ella esperaba, el hombre no sabía nada sobre el pasado de Naruto, y estaba encantado de que uno de sus primeros nuevos clientes fuera un shinobi de Konoha. Ikitaro tenía algunas ideas que le gustaban a Kurenai, aunque tenía algunas sugerencias, basadas en lo que sabía sobre los métodos de entrenamiento de Gai. ¿Pesos? ¿Realmente? ¿Qué tan fuertemente deberían reforzarse esas costuras entonces? Preguntó el joven. Kurenai le dio a Naruto una mirada especulativa. Usaría el material más pesado que tengas, respaldado con cuero grueso para las costuras y las inserciones. Su instructor tiende a aumentar la carga a medida que se acostumbran. Naruto no sonaba demasiado entusiasmada con lo que estaba sugiriendo, hasta que ella mencionó que lo haría más rápido y más fuerte que Sasuke. En ese momento habría aceptado alegremente que lo prendieran fuego. Ikitaro aún no tenía otros clientes, y trabajó increíblemente rápido, alterando algunas prendas pesadas que ya estaban cerca del tamaño correcto. Cuando terminaron, a Naruto no le quedaba un trozo de naranja. Llevaba pantalones pesados hechos de un material verde oscuro, con una chaqueta a juego. Ambas piezas eran reversibles, siendo el forro de un gris neutro. La idea era que cuando viajaba a algún lugar con poca o ninguna vegetación, el color gris sería menos llamativo. Las rodillas y los codos fueron reforzados con acolchado acolchado. Y Kitaro también incluyó, a sugerencia de ella, una tela gris oscura que Naruto podía envolver alrededor de su cabeza y esconder debajo de su ite para ocultar su brillante cabello rubio. Debajo de la chaqueta llevaba una camiseta negra, y una funda de shuriken estaba atada a cada muslo. Una bolsa de armas estaba unida a su cinturón en cada cadera. También Kurenai notó que Naruto realmente no parecía favorecer a ninguna de las dos manos cuando luchó. Algunas tareas parecía hacer con la mano derecha y otras cosas que hacía con la zurda. Era más que probable que fuera ambidiestro, un rasgo raro y útil, especialmente para un shinobi. No es que nadie se molestara en darse cuenta, reflexionó amargamente, mejor no hacer un gran alboroto al respecto. Eso solo llevaría a casa a la que nadie prestó atención antes. También le compraron una gran mochila de viaje. Dakegai casi seguramente lo tendría trabajando con pesas en su cuerpo como Lee, decidió que parte de ese peso adicional también podría tomar la forma de armas y equipos adicionales. Un día podría ser llamado a cargar a una compañera de equipo herida, al igual que ella. Kurenai cortó despiadadamente esa línea de pensamiento. Naruto estaba extrañamente callado mientras se miraba en el espejo.
Era difícil para ella decirlo en ese ángulo, pero él parecía fruncir el ceño ligeramente. Ella se paró directamente detrás de él para que él pudiera ver su rostro en el espejo mientras ella asentía con aprobación. Pareces un shinobi serio ahora. Él asintió, pero todavía parecía un poco triste mientras le pagaba a Ikitaro y metía su viejo mono en la mochila. El comerciante parecía un poco inseguro sobre el cambio en su cliente una vez exuberante, pero aún así se inclinó y los invitó a regresar si Naruto necesitaba reparaciones o alteraciones. ¿Es algo lo que importa, Naruto? Sacudió la cabeza. Simplemente siento, gracioso. Cuando me miro con esta ropa, tengo una sensación extraña en el estómago, y sé que no es leche caducada. Kurenai estaba bastante segura de que no quería saber más sobre su último comentario. Tal vez ha comenzado a hundirse, Naruto. Te has graduado de la academia y te has convertido en un genin. Pronto, estarás haciendo misiones, y algunas de ellas serán peligrosas. Tal vez la ropa nueva represente esa seriedad. Naruto asintió lentamente. ¿Está bien sentir miedo por eso? Sería estúpido no hacerlo. Cada shinobi que va en una misión lo hace sabiendo que algo podría terminar con su vida. Pero la vida tiene que ver con el riesgo, ¿no es así? Así que trabajamos, entrenamos y hacemos todo lo posible para estar preparados para lo que viene. Haré lo que pueda para mantenerlos a los tres vivos y a salvo, y me ayudarán a mantener a Shino y Hinata a salvo también. ¿Qué pasa con ellos, Sensei? Me ayudarán a mantenerme a salvo el uno al otro, y a ti también. Entonces, ¿quién te mantiene a salvo? Kurenai sonrió. Ese es mi trabajo. Hay una razón por la que envían un Jonin con cada equipo de Genin, y no es solo para hacerte comportarte. Naruto frunció el ceño ante esto, pero no dijo nada. Como Kurenai esperaba, la próxima tienda de armas que visitaron tenía un propietario más agradable. Una vez que mencionó que Naruto estaría entrenando con el sensei de su hija, fue aún más amigable. Tenten no está aquí en este momento, explicó mientras miraba a Naruto especulativamente. ¿Tienes una preferencia especial por las armas? Preguntó. Naruto negó con la cabeza. Solo kunai y shuriken. El hombre asintió pensativamente. Probablemente sea mejor obtener más de su crecimiento completo antes de comprometerse con algo. ¿En serio? Naruto lo miró confundido. El hombre asintió. A menos que planees entrenar en una amplia variedad de armas, dijo, su sonrisa orgullosa e inconfundible mientras pensaba en su hija, es mejor ver en qué tamaño es probable que termines. Algunas armas funcionan mejor para personas relativamente más grandes, otras funcionan mejor para shinobi que generalmente son más pequeños que sus oponentes. Incluso un tetsubo cortado es menos efectivo si eres más pequeño que todos los que luchas. Del mismo modo, tratar de atrapar a un oponente mucho más pequeño y rápido con un Manriki Gusari puede ser un ejercicio de frustración. La mayoría de los shinobi de tu edad simplemente se quedan con kunai hasta que encuentran algo que realmente les atrae. Naruto asintió pensativamente. Luego frunció el ceño. ¿Qué son un tetsubo y un maniki hitari? El hombre hizo una mueca y luego se echó a reír. Un tetsubo es un palo de hierro, hecho de roble pesado y de alrededor de 6 pies de largo. Es un arma muy pesada, pero golpea muy fuerte. Requiere buen equilibrio y mucha fuerza para usarlo bien. El Manriki Gusari es una cadena con un mango pesado en cada extremo. Es difícil de usar, pero muy útil para enredar a los oponentes. Kurenai habló antes de que Naruto agotara su bienvenida. Necesitará 2 juegos completos de kunai y shuriken. Los que había usado en la academia eran aburridos y estaban cubiertos de muescas y gubias, evidentemente forjados con acero inferior. Sin duda, también había pagado una prima por ellos, dada la forma en que fruncía el ceño ante los precios en exhibición. ¿Llevas etiquetas explosivas? Preguntó antes de que Naruto pudiera preguntar por qué sus precios eran tan bajos. Ella no quería que él buscara venganza contra los comerciantes por su cuenta. Su idea funcionó mejor de lo que pensaba cuando la cabeza de Naruto se sacudió. Recordó a Matai hablando de cómo a los hombres siempre les gustaban las cosas que explotaban y tenían que obligarse a tragar. Acabo de recibir un nuevo caso de los Sumijin. Probé uno de vuelta, solo para estar seguro. Se iluminó precisamente 3 segundos después de que mi chakra lo activara, y produjo una bola de fuego de buen tamaño. Fácilmente de 10 pies de ancho. Los ojos de Naruto se iluminaron ansiosamente, y Kurenai tuvo que evitar que gastara el resto de su dinero en el explosivo o fuga. La palabra mágica, por supuesto, fue ramen y una sugerencia de que podría querer ahorrar algo de dinero si el equipo se reuniera después de la práctica para una cena temprana.
La mención de la comida también produjo un gruñido bajo del estómago del niño que era audible para todos los que estaban cerca. Naruto parecía avergonzado, pero el comerciante solo se rió y recomendó un restaurante cercano. Recuerdo cómo era cuando tenía su edad. Nunca pensé que dejaría de tener hambre. Naruto se rió entre diente ante eso y Kurenai decidió que le enviaría al hombre todo su negocio en el futuro. La vieja cabra con la tienda cerca de la torre del Hokage merecía cerrar el negocio y morir de hambre. XX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 
se sentaba en el jardín. Había dormido mal esa noche, demasiado emocionada para relajarse. No podía creer su fortuna al ser colocada en un equipo con Naruto-kun. El resto del día había pasado en un poco de bruma. Sabía que no había estado debidamente enfocada durante el combate de Taijutsu. Shino logró contenerla sin dificultad. Naruto también, era tan rápido como ella, aunque un por menos, preciso en sus movimientos. Por lo general, podría haber estado un poco preocupada por pelear con el chico que admiraba, preguntándose si él se impacientaría con esa debilidad. En cambio, parecía disfrutarlo bastante, sonriendo mientras intercambiaban golpes y sacando su labio inferior cuando ella logró conectarse. Ella trató de no prestar atención cuando él hizo eso, porque encontró que sus falsos sulks adorables y chillar kawaii. En medio de la práctica del taijutsu no era algo que se suponía que un guerrero yuga debía hacer. La forma en que Naruto disfrutaba del combate, se preguntaba por qué nunca se unía a los otros niños después de la escuela cuando se reunían, a veces con los padres supervisando, para practicar más, y para presumir un poco. A ella, por supuesto, no se le permitió hacer tales cosas, ya que su padre no lo aprobaría. Los secretos de Hyuuge, el estilo de Taijutsu Gentle Fist de su familia, no estaban destinados a ser desfilados frente a los plebeyos. Hinata de veces se preguntaban quiénes en el pueblo, fuera de su familia, no se consideraban plebeyos, pero no había acumulado el coraje para preguntarle a su padre. Al menos sus deberes como shinobi eran claros. Si Kurenai Sensei quería que peleara con sus compañeros de equipo, entonces tenía razón al hacerlo. El padre no podía desaprobar que ella siguiera una orden directa, aunque a veces se preguntaba. Hinata había aprendido, a una edad temprana, a desconfiar de los estados emocionales de los demás y a leerlos como un medio de autodefensa. Su padre era mejor evitarlo cuando estaba enojado o frustrado. De lo contrario, verla podría recordarle su historia de fracasos y podría decidir probarla de alguna manera nueva. Ella sabía que él solo estaba tratando de encontrar algún aspecto de su vida en el que no fuera una decepción completa para él, pero últimamente estaba empezando a desear que él simplemente se diera por vencido con ella. Me dolió demasiado que le dieran la esperanza de que de alguna manera podría ganar su aprobación esta vez, solo para que la aplastaran brutalmente de corazón cuando invariablemente volvía a fallar. Sabía que su vida era un largo legado de fracasos, pero con suerte, si entrenaba duro, podría encontrar alguna manera de marcar la diferencia. Tal vez podría morir valientemente en una misión, como la heroína en un libro que una vez había leído. De esa manera, al menos sus fracasos habrían terminado y tal vez de alguna manera su muerte significaría algo. Tal vez si lo hiciera lo suficientemente bien, su padre podría no considerarla como un desperdicio de una vida. Frunció el ceño cuando reconoció la espiral descendente que sus pensamientos habían tomado. Esto estaba sucediendo cada vez con más frecuencia últimamente, y lo encontró un poco inquietante. Otra cosa más que le iba mal. Los otros kunoichis no pensaban así, ¿verdad? ¿Qué le pasaba? Presionó sus dedos juntos mientras fruncía el ceño. ¿En qué estaba pensando antes de distraerse con los fracasos? Sí. El padre no podía desaprobar que ella siguiera las órdenes de Kurenai Sensei. Fueron entrenados constantemente en las leyes de los shinobi en la Academia Ninja de Konoha, y la obediencia al superior de uno era primordial. Esto estaba tan arraigado en el camino de los shinobi que si su comandante le ordenaba hacer algo que violara las leyes de la aldea, entonces su comandante sería responsable a los ojos de la ley. Pero también había sentido algo entre su padre y Kurenai Sensei cuando fue enviada a la academia. Algo que estaba casi demasiado distraída por su mortificación para notar. Había una tensión allí, una que era inesperada. Kurenai Sensei nunca quitó los ojos de Otousan, y su padre pareció reaccionar hacia ella con mayor desdén del que normalmente mostraba hacia un Chuunin que no era un Hyuga. Reflexionar sobre esa dinámica era menos doloroso en ese momento que pensar en las palabras de su padre mientras la desechaba como basura.
También fue desviado pensar en sus últimas reacciones a sus noticias. Hace 2 noches, él la había mirado fijamente cuando ella anunció que había aprobado el examen de Genin. Luego le preguntó cuál había sido su clasificación en la clase. Había estado tan feliz de haber aprobado que no pensó en preguntar sobre las clasificaciones de clase después. Él frunció el ceño cuando ella trató de explicar esto, diciendo con voz fría que para un Hyuga pasar como cualquier cosa menos la parte superior de la clase era un fracaso en sí mismo. Había visto la cosecha de chusma que estaban admitiendo en estos días, y estaba lejos de impresionarse. Debería ser la simplicidad misma para el heredero de Hyuga distinguirse de las heces comunes, si lo intentara. Hinata estaba avergonzada de no haber anticipado la solicitud de su padre. Había olvidado el lugar de su familia al frente del pueblo. Por supuesto, el simple hecho de aprobar no sería suficiente para ganar su aprobación. Después del almuerzo de ayer, le había preguntado a Iruka-sensei en el pasillo si podía conocer su clasificación dentro de la clase. La miró durante un largo momento y luego le explicó que esa información se consideraba clasificada por la aldea. Comenzó a explicar por qué quería saber cuando Iruka sugirió, con voz amable, que Yashi-sama era más que bienvenido a reunirse con él o con cualquier otro instructor de la academia si deseaba los detalles sobre su actuación. Ante esto, Hinata simplemente se puso roja y se inclinó, balbuceando disculpas. Sabía que su padre no perdería el tiempo para venir aquí en persona para enterarse de sus fracasos. Pero su reacción la noche anterior fue aún más extraña. Le preguntó si le habían asignado a un Jonin para misiones, o si se le había dado algún otro deber. Cuando ella dijo que estaría en un equipo bajo Yui Kurenai, él se quedó muy quieto. Vio algo oscuro detrás de sus ojos en blanco y sintió una repentina oleada de terror. Nunca antes había visto a su padre pelear. Estaba envuelta en mantas cuando su padre mató al secuestrador de Kumo. Pero ahora había visto un destello de su intención asesina, y descubrió que era tan aterrador como había imaginado. Tan rápido como apareció, se había ido. Luego preguntó quiénes eran sus compañeros de equipo. No reaccionó a Urameshino, pero cuando ella mencionó a Uzumaki Naruto el fuego oscuro detrás de sus ojos blancos en blanco regresó, pero esta vez fue aún más fuerte. Su intención asesina hizo que lo que ella sintió antes pareciera ser un leve destello de irritación. Preguntó si había un problema, con una voz temblorosa por la que se odiaba a sí misma. Él respondió ordenándole que se bañara y se retirara por la noche. Ella no estaba tan hambrienta de cenar, pero estaba desconcertada por su insistencia en que se limpiara a sí misma. Por lo general, se duchaba todas las mañanas, y realmente no había sudado tanto durante el día. Ahora no iba a conocer a su nuevo equipo hasta el mediodía, así que se despertó tan pronto como pudo y se dirigió al jardín después de vestirse. El jardín había sido el orgullo y la alegría de su madre, según los sirvientes mayores, y rara vez era frecuentada por las mañanas. Como tal, se había convertido en un refugio para ella. Aquí podía sentarse y pensar. Aquí podía tratar de separar la maraña de pesadillas y fracasos en los que se había convertido su vida. Miró hacia el sol, calculando que ahora eran casi 11. Se levantó del banco de su madre y salió del complejo de Yuga. Urameshino no estaba muy seguro de qué hacer con su equipo. Era lógico que pudiera ser asignado a un equipo de reconocimiento. Sus habilidades eran bastante adecuadas para tal papel. Shino era un gran creyente en la lógica. También era dolorosamente consciente de que su creencia en la racionalidad lo colocaba firmemente en la minoría entre sus compañeros shinobi y los residentes de Konoha en general. Realmente no entendía por qué estaba rodeado de personas que insistían en manejar sus asuntos de maneras tan increíblemente descuidadas. Basaron las decisiones más importantes de sus vidas en razonamientos emocionales, mal pensados e invariablemente falaces. Se aparearon, criaron familias y comenzaron carreras, todo sin pensar en los resultados finales. Las colmenas eran mucho más inteligentes. Sus objetivos eran más bien espartanos, pero aún más sencillos debido a eso. Cría a las crías para continuar la colonia, localiza y recupera comida para sostener a los miembros, protege a la reina para que pueda seguir poniendo huevos. Simple, pero lógico. El sistema de prioridades de una colmena de insectos nunca estuvo sesgado. El ego y las emociones nunca los obligaron a hacer cosas estúpidas. Admiraba su enfoque y dedicación a sus objetivos. A pesar de toda su propia racionalidad y deseo de mantener un enfoque objetivo, ¿cómo terminó en esta situación? Se asoció con dos de los genios más emocionales y erráticos de su clase.
Las habilidades de Uzumaki Naruto no siguieron una progresión sensata. Reprobó su examen porque era singularmente incapaz de crear un Bunshin aceptable. Pero ayer, de alguna manera, era un genin de todos modos, y además capaz de usar la técnica Kage Bunshin mucho más exigente. Había algo bastante extraño en el niño, algo que era mucho más profundo que solo ser payaso de clase en la academia. Sus bichos Kikai eran inusualmente cautelosos de estar demasiado cerca de su cuerpo. Algo en él olía raro para ellos, pero realmente no podían explicar qué era. Eso por sí solo sería motivo de preocupación. Las cosas que no se podían clasificar fácilmente eran invariablemente peligrosas. La idea de que el rubio sonriente y obsesionado con el ramen fuera peligroso era ridícula, pero el principio aún se mantenía. Tenía un secreto, y para un shinobi, los secretos pueden matar. Por otro lado, Hyuga Hinata era demasiado fácil de comprender. Tenía una fijación obvia en su compañero de equipo, Naruto. Para darle crédito, parecía inteligente en otros temas, y aparentemente todas las mujeres de su edad estaban obsesionadas con al menos un miembro del género masculino. Aunque Naruto era más difícil de comprender en tal papel que el heredero de Uchiha, era igual de irritante tener que lidiar con él. Cuando señaló las brechas obvias en su variedad de habilidades, la Kunoichi expresó una fe inquebrantable en que el objeto de sus afectos no los defraudaría. Ella creía que de alguna manera adquiriría mágicamente las habilidades que se le habían escapado a lo largo de sus años en la academia. Si bien el trabajo duro podría, de hecho, compensar algunos déficits en la habilidad, su declaración de que Naruto nunca los defraudaría fue nada menos que ridícula. La pura irracionalidad de la situación lo dejó mirando con cierto recelo a su instructor de Jonin. Yui Kurenai fue promovida recientemente al rango Jonin, y este iba a ser su primer equipo de Genins. Sin embargo, le resultaba difícil creer que un especialista en genjutsu con su reputación de inteligencia simplemente eligiera a su equipo al azar. Tenía que haber alguna razón más profunda para que los tres se juntaran así. Estaba maldito si podía verlo. No era como si tuviera otra opción, y esa comprensión le trajo el ceño fruncido a la cara. Uno lo suficientemente pequeño, sin embargo, para permanecer oculto detrás de sus gafas de sol y el cuello de la chaqueta, lo cual era bueno. Uno tenía que mantener las apariencias, después de todo. No importa cuán irritante sea la situación. Naruto se sintió un poco extraño con su ropa nueva. Estaban cómodos, por supuesto, y Kitaro era extremadamente hábil. Fue desconcertante cómo logró perder su negocio en el Wade Country. Cualquiera que fuera esa cosa de la depresión económica, sonaba bastante mal. Había más de una razón para su inquietud, a pesar de lo que le había dicho a Kurenai. El otro factor le tomó más tiempo para descifrarlo. Cuando la gente lo vio, ya no lo reconocieron de inmediato. De alguna manera, esto fue decepcionante. Quería que la gente lo reconociera, Uzumaki Naruto, el paria de la aldea. Al mismo tiempo, es interesante que lo miren con las expresiones neutrales y vagamente respetuosas que reservaron para los shinobi de la hoja que no reconocieron. Al menos Ikitaro y ese último herrero de armas parecían respetarlo como Naruto, a pesar de que Ikitaro no tenía forma de saber sobre su prisionero sellado. Naruto mantuvo su rostro cuidadosamente neutral mientras caminaba con Kurenai-sensei y trató de averiguar cómo se sentía al respecto. Algunos aldeanos finalmente reconocieron su rostro cuando se acercaron. En este punto, muchos brillarían como lo hicieron en el pasado. Sin embargo, algunos continuaron luciendo confundidos. ¿Se preguntaban qué significaba la ropa? ¿O estaban empezando a cuestionar su opinión de los shinobi que llevaban esa ropa? Naruto luchó por mantener la expresión sobria que Kurenai-sensei llamó una cara de juego por alguna oscura razón.
Se preguntó si también debería preguntarle sobre las reacciones cambiantes de los aldeanos. Fue un poco desconcertante, lo sabio que era su instructor de Jonin. Nunca se había encontrado con alguien que pasara tanto tiempo pensando en las razones detrás de las cosas. Al menos, nunca se había encontrado con alguien que pensara tanto en esas cosas, y también estuviera dispuesto a compartir esa información con él. Probablemente había pasado más tiempo pensando y menos tiempo hablando en las últimas 24 horas que en cualquier día de su vida. No entendía por qué ella pasaba tanto tiempo explicando cosas. Ella dijo que era importante que él lo entendiera, así que eso lo hizo parte de su trabajo. Pero eso también se aplicaría a los instructores de la academia, ¿no es así? Hasta su último año, cuando fue asignado a la clase de Iruka Sensei, nunca había tenido un instructor que simplemente respondiera a cualquiera de sus preguntas. Algunos eran sarcásticos o abusivos cuando levantaba la mano, queriendo saber por qué no podía entender algo tan simple. Esto generalmente obtendría una risa de sus compañeros de clase a expensas de Naruto. Los realmente fríos simplemente lo ignoraron cuando levantó la mano, mirando a través de él como si no estuviera allí. Esos fueron los peores, y alimentaron su determinación de convertirse en un bromista. Si quisieran ignorarlo, entonces pagarían el precio. Naruto respiró hondo mientras se acercaban al área de entrenamiento 19. Kurenai Sensei había explicado mientras almorzaban que estaría demasiado ocupado para hacer muchas bromas. Naruto no estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto. Se había divertido un poco en los últimos años y disfrutaba del respeto a regañadientes que se había ganado de las pocas personas que podían apreciar su arte. Extrañaría la planificación y ejecución de una de sus acrobacias, sin mencionar las persecuciones salvajes que inevitablemente siguieron. Por otro lado, sus bromas solían cometerse por aburrimiento, lo que era un anatema para él, y Kurenai Sensei prometió que no tendría tiempo para aburrirse. También fue extrañamente molesto como dijo que no quería que él causara problemas ahora que estaba en su equipo. Había vivido solo durante años, sin que nadie lo mandara. Ahora su instructor de Jonin estaba estableciendo la ley y restringiendo lo que podía hacer, incluso durante su tiempo libre. Sin embargo, no solo estaba molesto por esto. También dijo que su mal comportamiento podría reflejarse mal en su equipo, así como en ella misma. Cuando ella dijo que no quiero tener que explicarle a Okage-sama por qué uno de mis genins todavía tiene suficiente tiempo libre para desfigurar el monumento, sintió que su estómago se contraía como si hubiera sido golpeado. Sus genins. Su equipo. Realmente nunca antes nadie lo había reclamado así. Fue una sensación alarmante y reconfortante, todo al mismo tiempo. Nadie había descrito a Naruto como suyo antes, no de ninguna manera que contara. Su aceptación en la Academia Ninja de Konoha fue a regañadientes en el mejor de los casos, y sospechaba que Okage-sama tenía algo que ver con eso. Después de todo, el anciano fue la primera persona en preguntarle si quería entrenar como shinobi. Pero Kurenai Sensei lo describió libremente como su estudiante, incluso cuando hablaba con aldeanos que obviamente lo odiaban. Hinata no parecía estar decepcionada por hacer equipo con el último muerto. Tampoco Shino, aunque era difícil saberlo con esas gafas oscuras que llevaba sobre su rostro inexpresivo. Kurenai también dijo que dependía de él, dependiendo de él para ayudar a mantener a sus compañeros de equipo a salvo. Nadie le había dicho algo así antes. La responsabilidad que implicaba era un poco aterradora. Pero al mismo tiempo, quería gritar al respecto desde los tejados. Este último sentimiento lo sorprendió. Uzumaki Naruto no era conocido por sus capacidades introspectivas. Había superado 12 años difíciles operando desde el asiento de sus pantalones, pero Kurenai Sensei había demostrado en Moritake lo poderosa que era su intuición cuando se vio reforzada por un pensamiento duro. Fue con esto en mente que trató de separar sus propios sentimientos. Le tomó un tiempo sorprendentemente corto llegar a una respuesta. Había sido reconocido. En el espacio de 24 horas, Naruto había sido reconocido por no menos de 4 personas. Primero Iruka, a quien había conocido durante su último año en la academia incluso después de sufrir la pérdida de su familia a manos de los Kyuubi, todavía veía a Naruto como un niño solitario, muy parecido a él, en lugar del demonio Kitsune. Más sorprendente fue el Jonin que había pedido que lo incluyeran en su equipo, valorando su habilidad con Kage Bunshin no Jutsu. Ella no lo conocía, pero todavía veía valor en como persona y shinobi. No era lo suficientemente tonto como para creer que los recados que habían hecho esa mañana eran una parte normal de las responsabilidades de un instructor de Jonin.
Sus compañeros de equipo también lo habían aceptado hasta cierto punto. No se burlaron ayer cuando fue golpeado durante sus improvisados combates de sparring. De hecho, incluso notó a Hinata sonriendo cuando rebotó en el árbol y en realidad se metió dentro de la guardia de Shino por una vez. Shino no se enojó cuando Naruto realmente lo anotó, simplemente asintió en silencio y volvió a una posición lista. Por lo que Naruto podía recordar, ninguno de los dos se había reído o se había burlado de él mientras estaban en la academia, lo que ya los ponía en la clara minoría. Los pensamientos de Naruto tropezaron entre sí mientras reflexionaba sobre esta realización. Recordó lo que su sensei había dicho sobre el equipo 10. La mayoría de los shinobi de hojas también conocían a sus famosos padres, el anterior equipo Nara Akimichi Yamanaka, y cómo seguían siendo amigos, y amigos de la bebida, hasta el día de hoy. Naruto se preguntó si conspiraban para tener a sus hijos aproximadamente al mismo tiempo, solo para asegurarse de que tendrían la oportunidad de trabajar juntos como Genin como sus padres. ¿Su equipo se volvería tan cercano? ¿Era eso normal para los Genins que emprendieron misiones juntas? Para Naruto, que nunca había tenido amigos de su edad, esa idea lo golpeó como un rayo, casi haciéndolo tropezar y caer. ¿Se convertirían Shino y Hinata en sus amigos, así como en compañeros de equipo? Dado lo que sabía, parecía casi inevitable, ¿no? Entonces Naruto fue golpeado por un escalofrío repentino. Bueno, tal vez no sea inevitable. Había otro posible destino que esperaba a todos los equipos de Genin. A pesar de la presencia de instructores de Jonin y las limitaciones sobre qué misiones podían tomar, siempre existía el posible destino que le esperaba a cualquier shinobi en una misión. La mala suerte y la traición podían eludir cualquier salvaguarda, y los Jonins no eran infalibles. A veces los Genins no regresaban de sus misiones. Naruto también escuchó que muchos murieron durante las difíciles pruebas para el rango Chunin. A veces volvían, pero con lesiones que les obligaban a buscar una vocación diferente. De cualquier manera que lo cortaras, ser un shinobi profesional no era una profesión segura. Por extraño que parezca, dado el poco tiempo que los había tenido, la idea de perder a sus compañeros de equipo envió un escalofrío a través del corazón de Naruto. Sabía que en este punto temía la pérdida de un amigo potencial más que la cosa real, pero de todos modos picó. Sabía que Kurenai Sensei haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar eso, pero una vez más, ella seguía siendo solo humana. Luego recordó lo que ella había dicho antes. Y me ayudarás a mantener a salvo a Shino y Hinata también, fueron sus palabras. La mandíbula de Naruto se apretó y se sintió inexplicablemente enojado, casi feroz. Se encontró apretando los dientes y enroscando las manos en puños mientras se acercaban al área de entrenamiento. Para alguien que había estado solo toda su vida, Kurenai Sensei, Shino y Hinata se habían unido a Iruka Sensei como representantes de algo que era más precioso que el oro. Cualquiera que intentara lastimar a su precioso pueblo lo haría solo después de pisar su cadáver. Yui Kurenai no pudo reprimir por completo una sonrisa sombría cuando sintió que la intención asesina literalmente explotaba desde dentro de su estudiante. Había sido fascinante observar sutilmente el juego de emociones en su rostro mientras caminaban hacia el área de entrenamiento para reunirse con los demás. Ella tendría que enseñarle cómo ocultar mejor sus emociones cuando estaba meditando, porque la dirección de sus pensamientos había sido casi vergonzosamente obvia para ella. Asuma y el niño Nara le limpiaban los bolsillos si podían atraerlo a un juego 3. Pero ahora parecía haber conectado los puntos que ella le había presentado, y su obvia determinación confirmó que ella había elegido sabiamente. No sabía si tener una potencia especialista en combate pesado en su equipo habría salvado a Mata y a los demás, pero no podía hacer daño.
Especialmente dado lo motivado que parecía estar Naruto. Era ajeno a las reacciones de los demás, con las manos a los lados y mirando hacia la calle. Pero los aldeanos definitivamente notaron el aura asesina que irradiaba del niño como una hoguera. Muchos de ellos se alejaron de él incluso antes de que su presencia se registrara. Los que aún no habían reconocido a Naruto eran silenciosamente respetuosos. Lo que reconocieron al carcelero de Kyuubi parecía aterrorizados. Como también podrían, Kurenai reflexionó enojado, dada la forma en que ha sido tratado. Sin embargo, colocó cuidadosamente una mano sobre el hombro del niño. Su cabeza se rompió, deslumbrante, pero sus rasgos se suavizaron de inmediato cuando la vio. Asintió sin decirle una palabra y sonrió. Ella sabía que el niño era de voluntad fuerte. Tendría que haber soportado el trato de los aldeanos sin romperse y arremeter. Pero hasta ahora, nunca había tenido una demostración objetiva de ello. Se necesitó una fuerza de voluntad considerable para generar una atmósfera psíquica capaz de intimidar sin palabras. Especialmente sin contacto visual. Pero el rubio bajo había pasado de bromista sonriente a asesino enfurecido en un abrir y cerrar de ojos, hasta un punto del que incluso Ibiki-san habría tomado nota. Cada vez más el niño parecía ser un diamante en bruto, solo esperando una mano lo suficientemente paciente como para pulirlo a una perfección reluciente. Tal vez su analogía estaba un poco fuera de lugar, su verdadera tarea era más afilarlo en un arma con bordes de diamante, una capaz de ayudarla a alcanzar una meta que se había fijado hace años. Fin de capítulo. Así es, para los que se preguntaban, si es que alguien lo hacía, aún sigo vivo.